ワンピースを狙う全ての海賊たちが目指すグランドライン後半の海、人呼んで新世界。しかしかつてその海を制したのは海賊王ゴールド・ロジャーただ一人。新世界は幾多の海賊たちの夢と野望を阻んできた。その海に今ゴムゴムの実を食べゴム人間となった少年モンキー・D・ルフィとその仲間たちが挑む。海賊王に俺はなる。El 19 de julio de 1997 salió a la luz en el seno de la Weekly Shonen Jump una publicación que tendría incalculables repercusiones para la industria del entretenimiento japonés a nivel local y global hasta nuestros días. One Piece de Ichiro Oda ha destronado del podio a muchos otros shonens tales como el legendario Dragon Ball de Akira Toriyama, el épico Naruto de Masashi Kishimoto y el ya más relegado Bleach de Tite Kubo. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿a qué se debe el éxito arrollador y sustentable de One Piece? No existe un único motivo, pero sin lugar a dudas, una tentativa respuesta es su abarcadora universalidad. Bien sabido es para el lector o espectador atento que no todo sobre lo que dibuja y escribe Oda proviene de su imaginación. El mangaka cuenta con un acervo creativo fácilmente reconocible y reutilizable, la literatura universal. Con el correr de los años, Oda ha zambullido su manga cada vez más y más en lo que se conoce como intertextualidad, término que se emplea en la teoría literaria para designar la capacidad que poseen los textos de dialogar entre ellos. El manga en particular y la historieta en general, si bien son géneros y códigos híbridos que precisan de dos habilidades, el dibujo y la escritura, para configurarse, poseen predominantemente tramas narrativas, ya que su función es, en primer lugar, contar una historia. Además, la intertextualidad no es exclusiva de la literatura, ya que una obra, una escultura, una pintura o una canción pueden remitir a obras literarias y viceversa. Entonces, ¿qué tiene de particular la intertextualidad manejada en One Piece? En primer lugar, One Piece no es una obra que se encierra en su país de origen, es decir, que no es una historia pensada primordialmente para japoneses. Por el contrario, se nutre de la diversidad cultural, ya que su argumento le permite hacerlo. Monkey D. Luffy es un adolescente que sueña con convertirse en el nuevo rey de los piratas y para ello debe conseguir un barco y una tripulación con los cuales llegar a la isla en la que el antiguo rey, Goldie Roger, ocultó su legendario tesoro conocido popularmente como One Piece. El argumento, en apariencia simple, habilita a que el autor haga navegar de isla en isla a sus protagonistas conociendo nuevas etnias, paisajes y costumbres. Si pecáramos de reduccionistas, ese sería todo el argumento de One Piece, el cual los fanáticos estamos hartos de oír repetidamente en las múltiples introducciones que ha tenido el anime por más de 20 años. Está claro que una de las aristas en las que se basa la historia de One Piece está inspirada en personajes históricos reales. Sin embargo, también es cierto que mucha literatura de ficción se ha escrito sobre los piratas, haciendo uso de la matriz genérica del relato de aventuras, la cual es tan antigua como la misma humanidad. El género de aventuras suele caracterizarse por poseer una trama itinerante, en la que el héroe o protagonista debe sortear y superar diferentes obstáculos para alcanzar su meta final. Es decir, que su estructura es episódica. Cuando un problema o conflicto se resuelve, inmediatamente aparece otro que debe ser solucionado. A su vez, los espacios en los que suele transcurrir los hechos son exóticos y alejados de la civilización, tales como tundras heladas, calurosos desiertos, selvas frondosas, mares embravecidos o cuevas laberínticas, allí en donde la naturaleza muestra su rostro más feroz y sublime es la biosfera propensa para la aventura. Pero también es frecuente lo contrario, el contacto y roce con otras culturas y etnias antiguas o contemporáneas a las del protagonista. Es por ello que el héroe suele ir acompañado por una serie de compañeros o ayudantes que complementan sus habilidades y lo fortalecen para obtener su objeto de deseo, el cual puede ser intangible o material. Toda aventura es un viaje tanto físico como espiritual, en el que los personajes evolucionan externa o introspectivamente. Tanto el héroe como sus camaradas se enriquecen de alguna forma en el transcurso de su travesía y descubren aspectos de sí mismos y del mundo que anteriormente les estaban vedados. Ahora bien, no existe límite alguno para la aventura. Esta puede llevarse a cabo en un contexto tan verosímil como fantástico, urbano como rústico, pretérito como actual o futurista, ya que todo le está permitido y habilitado.
Entonces, ¿qué exhibe de novedosa la aventura escrita y dibujada por Oda? Para empezar, este se inspiró en al menos 3 autores literarios para configurarla: el británico Robert Louis Stevenson, el francés Jules Verne y el irlandés Jonathan Swift. Cada uno es elegido debido a que le permiten a Oda abordar el género desde un ángulo o matriz diferente. Veamos qué hay de cada uno de ellos en One Piece. Stevenson es sin lugar a dudas el referente indiscutible a la hora de tocar el tópico de la aventura, no solo por el éxito que han tenido sus novelas a través de los años en Japón, sino también gracias a la histórica adaptación que Osamu Tezuka hizo de la Isla del Tesoro en formato manga, bajo el nombre de la Nueva Isla del Tesoro en 1947. Esta es la historia de cómo Jim Hawkins, el hijo de un posadero, da con un mapa que lo conduce al lugar en el cual reside el tesoro del capitán Jay Flint, el pirata más sanguinario que jamás haya vivido. Financiado y acompañado por personas de gran poder adquisitivo en su pueblo natal, Jim deberá enfrentarse con antiguos miembros renegados de la tripulación de Flint, quienes también desean hacerse con el botín. Esta historia, la cual contó con una infravalorada adaptación ciencia ficcional de la mano de Disney, es uno de los hitos indiscutibles de la vertiente realista del género. Encontramos en One Piece un comienzo casi idéntico a la trama de Stevenson. Luffy, quien es criado por su abuelo paterno, los bandidos de la familia Dadan en las montañas y la gente de la villa Fuya, escoge desde muy pequeño llevar una vida de pirata inspirado por el capitán Shanks el pelirrojo. No contento con soñar en pequeño, Luffy declara que él será el único e indiscutible rey de los piratas, y para ello deberá dar con el One Piece del recientemente ejecutado Goldie Roger. Al igual que Jim, Luffy tiene que conseguir un barco, reclutar compañeros y conformar una tripulación. Será víctima de engaños como el de Nami, la cartógrafa y navegante, o de abandonos como el de Nico Robin, la antropóloga e historiadora, o el de Sanji, el chef, y se irá topando con miembros pertenecientes a la antigua tripulación de Roger, siendo Silver Rayleigh uno de los más influyentes para él. En una segunda instancia, pero entremezclándose con la primera, Oda hace de Verne el genio que le permite experimentar con una vertiente vinculada con las fantasías científicas. La tecnología de One Piece abarca un amplio e inimaginable espectro, desde armas de fuego comunes como pistolas, escopetas o cañones, hasta quimeras tecnológicas como cyborgs, entre ellos Franky, el carpintero de la tripulación de Luffy, o Bartholomew Kuma, uno de los Shichibukai originales, pasando por los Denden Mushi, unos simpáticos caracoles que sirven a modo de canales de comunicación a distancia entre los usuarios. Bien sabido es que Verne es considerado el padre de la ciencia ficción por sus relatos especulativos en donde exploraba el potencial de la ingeniería y la mente humana. Obras como De la Tierra a la Luna o 20.000 leguas de viaje submarino aparecen referenciadas en los arcos de Skypiea y del archipiélago Sabaody, respectivamente. El viaje a la luna lo vemos en el deseo del dios Enel, cuyo objetivo es crear el arca dorada Maxim, la cual le permitirá llegar al satélite y cuyas aventuras, una vez allí, pueden apreciarse en las microhistorias publicadas en el manga. Por otro lado, la referencia al Nautilus, el submarino del Capitán Nemo, se ve parcialmente en el Polar Tank de los piratas de Heart liderados por Trafalgar Law, pero también ocurre cuando los sombreros de paja deben cubrir el Thousand Sunny con una capa similar a una burbuja para evitar que la presión de las profundidades lo destruya y así alcanzar una ruta subacuática hasta su siguiente destino, la isla Gyojin, creando así un barco que navega no por la superficie del mar, sino por debajo de ella. Sin embargo, la obra de Verne no se limitaba a imaginar artefactos que hoy en día son relativamente habituales de ver y que en su momento solo existían en las ficciones del autor. Él, al igual que Stevenson, cultivó una línea realista del género de aventuras visible en novelas como 5 semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días, Un capitán de 15 años o El faro del fin del mundo, las cuales One Piece reconoce y retoma de cierta forma. Por ejemplo, para descender de la isla del cielo, los protagonistas deberán usar un pulpo globo que los ayudará en su aterrizaje. Por otra parte, el sueño de Nami es convertirse en la primera cartógrafa en confeccionar el mapa mundi del universo de One Piece, por lo que su aventura a través de múltiples paisajes y comunidades fomenta y contribuye con dicho sueño. Además de ser Luffy un capitán adolescente como le ocurre de modo forzado a Dick Sand, protagonista de Un capitán de 15 años, el tema de la esclavitud y la privación de la libertad en la novela de Verne es igual de importante para la trama de Oda. Finalmente, una referencia directa al faro solitario la vemos en el arco de Reverse Mountain, en el que Crocus, el antiguo médico de los piratas de Roger, se desempeña como el cuidador del faro de los Cabos Gemelos en el pie de la Reverse Mountain,
un punto en el que confluyen las corrientes de los 4 mares que conforman al planeta. Finalmente, si bien Swift no fue un fervoroso escritor de relatos de aventuras como Verne y Stevenson, su obra más famosa a nivel mundial lo catalogó como tal. Los viajes de Gulliver, la cual nació como una novela satírica, hoy en día es leída como un relato de aventuras y fantasía para niños. A lo largo de 4 capítulos, Gulliver deberá desenvolverse en distintas comunidades increíbles, con los órdenes sociales más excéntricos que lo enfrentarán a múltiples retos. Esto avala a Oda a incorporar en su historia elementos de corte fantástico tales como las frutas del diablo, el haki y las diferentes razas. En el arco de Little Garden, Dorry y Broggy anuncian por primera vez la existencia de Elbaf, la aldea de los gigantes, así como le ocurre a Gulliver al llegar a Brobdingnan. Tanto en Skypiea como durante los 2 años que Nami entrena en Wataria, con Aredas, un meteorólogo, se demuestra que hay islas flotantes en el cielo como descubrió Gulliver en Laputa. En Dressrosa, los protagonistas se topan con una raza de pequeños hombrecitos conocidos como la tribu Tontata, que aprisionan a Nico Robin al igual que lo hacen los liliputienses con Gulliver en su primer encuentro. Por último, la tribu Mink, una raza de animales parlantes antropomorfos, puede estar inspirada tanto en los personajes de fábulas como en los Houyhnhnm, unos caballos inteligentes con los que se topa Gulliver al final de su último viaje, aunque los Mink son mucho más amables y solidarios con los humanos. De todo lo anteriormente mencionado se comprende por qué estos 3 autores clásicos son tan importantes en la confección y diagramación de la historia y el mundo ficcional dentro del cual se desarrolla el argumento de One Piece. Stevenson, Verne y Swift avalan y posibilitan una utilización poliédrica y plurifacética de los axiomas que configuran el género de aventuras, haciendo de la obra de Ichiro Oda un crisol intertextual que se expande con cada arco. Sin embargo, cabe aclarar algunas cuestiones más sobre el uso particular que Oda hace del relato de aventuras, las cuales lo han posicionado en el podio de los genios narrativos modernos. Es impecable el modo en que el mangaka diagrama el devenir de los acontecimientos. Si bien, como ya vimos, el argumento de One Piece es fácilmente reducible a unas pocas líneas, en la práctica es mucho más que eso. Lo que parte como una tradicional trama lineal, rápidamente y en tan solo un par de capítulos se revela como un mundo orgánico en constante crecimiento y expansión. Oda posee una capacidad casi monstruosa para sostener de modo consciente y consistente múltiples líneas argumentales en simultáneo y de igual relevancia que la principal. Él crea la ilusión de presente tal y como ocurre en la realidad. Mientras los protagonistas navegan o desembarcan en una isla, en otro lugar está sucediendo algo que los beneficiará o perjudicará a futuro. Hechos que traen consecuencias benéficas o desastrosas a nivel personal o mundial ocurren frecuentemente en One Piece, y eso se debe a que Oda hace de sus personajes habitantes de un mundo vivo, en el que las relaciones de poder mutan sin detenerse. Pero, por otra parte, los arcos mantienen relativa autonomía, lo cual los vuelve fácilmente reconocibles e identificables. Si bien la trama es progresiva, cuando un arco comienza hasta que termina, se crea un bioma sustentable al cual los protagonistas deben adaptarse velozmente con el fin de sobrevivir. Una vez superado el problema de turno, dicho arco es dejado atrás, pero ciertos misterios, preguntas y enigmas del momento son rescatados y resueltos decenas o incluso cientos de capítulos después, obligando al lector o al espectador a registrar y resignificar detalles que en un principio pasaron desapercibidos o quedaron sin responder. O al revés, datos que no tenían relevancia o interés en un comienzo se vuelven piezas claves para el devenir de una situación a futuro. Todo esto sin la necesidad de recaer obligatoriamente en recursos narrativos como los flashbacks o las premoniciones, sino tejiendo un entramado de eventos y sucesos significativos cuyas repercusiones son demasiado difíciles de prever salvo para el plan del mangaka. Todas las personas que llegan a One Piece en la etapa que sea de sus vidas generan un vínculo especial con el sueño de Luffy. Ya son varias las generaciones que acompañan al capitán de los sombreros de paja en una búsqueda por el tan ansiado tesoro de Goldie Roger. El destino final aún no se vislumbra, pero tras todos estos años de navegar junto a él y sus Nakama, sería difícil concebir un mundo sin un nuevo capítulo o episodio de una historia que nos devolvió a muchos fanáticos el placer por los viajes erráticos y no la ansiedad por las llegadas a buen puerto. Si este u otros videos de mi canal te gustaron, dale like o suscríbete. Voy a tratar de subir contenido semanal o mensualmente y déjame en los comentarios sobre qué te gustaría que hablara. También sería de mucha ayuda si pudieras compartirlos y difundirlos. Hasta la próxima.